Como nos creemos los ingleses de Latinoamérica, perdón, los ex ingleses de Latinoamérica, de ingleses nos va quedando muy poco, vamos a partir un nuevo programa de entrevistas de la Constitución bajo la lupa, en donde hemos invitado y estamos invitando a gente muy diversa, muy inteligente, que sabe sobre temas muy importantes y que nos va a permitir a todos tener claridad de qué es lo que enfrentamos y cómo cada uno debe votar. Lo que queremos en Unidos por Chile es contribuir a las mejores decisiones, contribuir a que la gente tome decisiones de forma informada, tender puentes y en lo posible sacar por la ventana a la gente que ignora, que desconoce, que promete cosas que no puede cumplir y que hace daño a la convivencia política. Debemos, una vez más, exigir que los mejores estén al mando de las cosas complejas. Hoy día vamos a conversar sobre salud y la Convención Constitucional le ha puesto las manos firme a este tema, que es un tema que nos concierne a todos, porque todos de alguna manera vamos a estar afectados y necesitar más temprano o más tarde de recurrir a los sistemas de salud, ya sea estos públicos o privados. Así que nuestra invitada de hoy, que es Victoria Pumón, con quien además ya hemos estado antes en distintos medios, ella es experta en políticas públicas, ella es periodista de profesión, ella es magíster en políticas públicas de la UDD y es experta en temas de salud. Ella se ha ido metiendo en temas de salud y hoy día de hecho está liderando una iniciativa que pretende poner datos firmes sobre la mesa, datos que evidencian cosas y que nos van a permitir entender qué significa que estos cambios que se están proponiendo puedan estar efectivamente en marcha. Victoria, bienvenida nuevamente. Qué gusto verte. Un gusto verte, Ricardo, y gracias por esta invitación para conversar sobre qué cambios nos trae la constituyente en nuestro sistema de salud. Yes, vamos a hablar de eso y espero que todos los que nos escuchen además nos permitan después y nos ayuden a difundir estas noticias, estas cosas que nos permiten efectivamente sacar una mejor conclusión si votar apruebo o rechazo. No es fácil entender, sobre todo en temas de salud, porque la salud tiene dos aspectos que son re importantes. Y uno como prestador de salud lo vive en el día a día. Uno es el aspecto duro, que son las cifras, que es el resultado que ocurre dentro de la acción o prestación médica, y otro es la sensación afectiva, emocional que rodea a la acción médica. Y muchas veces tenemos las sensaciones, nosotros que además hemos sido todos pacientes en más de una oportunidad, de que no nos trataron bien, pero el resultado fue bueno, y otras veces que decimos nos trataron espectacular y me siento súper comprendido y empatizado por mi equipo de salud, pero el resultado no es bueno. Entonces no es fácil sacar las variables confundentes de esto. Y yo para eso quiero, por lo tanto, antes de que tú tomes y te alargues todo lo posible, quiero recordar algunos aspectos que me parecen importantes. Chile tiene uno de los mejores índices de salud en lo que se denomina evidencia dura de salud. La evidencia dura de salud son aquellos datos biodemográficos que de alguna manera reflejan el estado de salud de una determinada comunidad. En este caso, una comunidad amplia que es un país completo. En esos datos duros está desde la atención del parto en términos profesionales, desde la mortalidad infantil precoz, desde la mortalidad infantil como tasa global, la expectativa de vida y las causas de las mortalidades que hay en eso. Y en todos esos datos, Chile es uno de los países que en relación a lo que invierte en salud, sumado a lo público con lo privado, Chile es uno de los países que tiene los mejores datos del mundo. Del mundo. No estoy hablando de Latinoamérica, del mundo.
Y eso tiene que ver con no el mérito de una determinada persona, sino que políticas de salud que han sido implementadas en los últimos 60 o 70 años, que van desde los planes de vacunación, la alimentación complementaria, planes de apoyo fundamentalmente en los consultorios, el sistema de estratificación de atención de menor complejidad a mayor complejidad, etcétera. Es decir, lo que hoy día Chile tiene como resultado de datos biodemográficos duros es el resultado de políticas de muchos años de trabajo. Sin embargo, cuando uno pregunta por la sensación de las personas, hay una sensación real de que no son bien atendidos, de que son de alguna manera menospreciados, de que tienen que hacer cola o que tienen que de alguna manera rogar para ser atendidos, cosas que muchas veces es cierta. Por lo tanto, cualquier política de salud que se enfrente tiene que conciliar ambas cosas. Los datos duros, en donde la oportunidad de atención y la excelencia de atención puedan obtenerse, y por otra parte, que existe una satisfacción del usuario en términos de lo que está recibiendo es lo que en dignidad merece. Dicho esto, que es el marco conceptual, vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo hoy día en la constituyente y qué es lo que hoy día realmente está ocurriendo en Chile. Victoria. Perdona, Mira, la he extendido. Tomando toda la introducción que hiciste, mira, a mí me llama inmediatamente a hacer un análisis respecto a que la constituyente no está tomando esa experiencia rica de política pública de los últimos 70 años, ¿ya? Está tratando de reformular nuestro país partiendo de cero. Y lamentablemente en salud, cuando no tomamos en consideración la experiencia, nos vamos a equivocar. Y a mi juicio la constituyente se está equivocando, primero porque está precarizando o no protegiendo adecuadamente pilares que hoy día están en la Constitución y que a mi juicio son pilares que deben considerarse y se les puede agregar trabajo que ha hecho la constituyente. Yo no voy a yo no encuentro que todo lo que haya hecho la constituyente de salud esté 100% mal. Encuentro muy valioso, Ricardo, que se haya incorporado la dimensión física y mental en la Constitución como para consagrarlo como el ámbito humano que se debe proteger el Estado. Creo que eso es un avance, ¿ya? Sin embargo, una vez que tú dimensionaste que el ser humano debe tener derecho a la salud y bienestar integral físico-mental, la constituyente no nos ofrece una bajada para después implementarlo en aquellas garantías que el Estado nos debe dar para que las personas podamos disfrutar ese derecho. Y esa es mi primera crítica con respecto al trabajo de la constituyente. Cosa que sí hace la Constitución actual. Perdón, o sea, hoy día la Constitución actual garantiza de alguna forma cosas que deja de garantizar el proyecto en el área de salud de la Convención. Exactamente, y porque y tiene que ver con miradas distintas. La mirada actual es hacia la Declaración de Derechos. La mirada anterior era más bien hacia un tema más pragmático, donde los ciudadanos podíamos ejercer efectivamente el derecho de tener las acciones de salud. Y por lo tanto, los 4 pilares que tenemos actualmente en la Constitución son la protección del Estado a un libre e igualitario acceso. Y la palabra acceso, tú sabes muy bien por el GES, es fundamental, porque el acceso es lo que te dice a una persona que tiene el derecho de tener la prestación de salud. A ver, pero Victoria, bajando las cosas para que nuestros auditores de alguna manera vayan entendiendo. Hoy día en Chile hay 2 sistemas de salud, un sistema que es el sistema público, al cual libremente podríamos entrar todos, afiliarnos a FONASA, y un sistema de libre elección privado que se denominan ISAPRES, que actúan efectivamente como si fuesen compañías de seguro de salud privado que de alguna manera te cubren frente a determinados riesgos de salud.
Aproximadamente, dependiendo de los años, pero normalmente el 20% de la gente está en ISAPRE y un 80% está en las distintas categorías de FONASA. Algunos de las categorías de FONASA permiten gratuidad absoluta, de tal manera que el beneficiario no paga absolutamente nada, pero necesariamente tiene que atenderse en los compartimientos públicos. Hay otro grupo de FONASA, que es un poco más allá del 50%, que tiene la posibilidad de atenderse en los establecimientos públicos, pero también por un sistema de modalidad de libre elección puede atenderse en cualquier sistema privado pagando las diferencias si es que así las existieran. Y el de ISAPRE, que dependiendo de su plan va a acceder a distintas coberturas y por lo tanto va a depender también de esas coberturas si se atiende en clínicas de mayor complejidad, menor complejidad, de mejor recurso hotelero o de menor recurso hotelero. Entonces, dicho esto, ¿establece algún cambio la convención en virtud de eso? Estos dos modelos que hoy día coexisten y que en la pandemia funcionaron integrados absolutamente por materia de ley, porque el ministro determinó que la ley establecía que podía hacerse y se hizo. ¿Esto significa que ambos sistemas pueden seguir coexistiendo? ¿Van a tender a desaparecer? ¿Las ISAPRES se mantienen? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Hay que tener claridad de que las ISAPRES se eliminan. ¿Ya? No va a existir más el plan de salud de ISAPRE que tenemos los cotizantes de ISAPRE. ¿Ya? En eso hay que ser muy claro. El 7% del cotizante de ISAPRE va a ser administrado por un ente estatal. ¿Ya? Por lo tanto, el plan de salud propiamente tal de la ISAPRE deja de existir, porque además se elimina ese tipo de seguro. Las ISAPRE son empresas de giro exclusivo. Se dedican a tener el 7% de sus cotizantes y desde ahí dar la cobertura del seguro. Por lo tanto, la eliminación del ISAPRE como tal es efectiva. Ahora bien, a las ISAPRES se les ha dicho, y la constituyente así lo reflejó, que podrían transformarse en compañías de seguro, complementarias o suplementarias. Y eso fue súper importante definición que se tomó la semana pasada. Perfecto. Para ir entendiendo bien, eso significa que este 7% ahora, del 100% de los chilenos que cotizan en salud, va a ir a un ente público estatal. Exacto. Y ese elemento público estatal va a determinar cuál es la cobertura que tienen todos los chilenos, que supongo que es un plan estándar para todos los chilenos en términos de la igualdad, y administra esta entidad pública, que probablemente sería el Fondo Nacional de Salud, es decir, FONASA. FONASA administra esto y le dice a todos los chilenos, mire, usted con su 7% contribuye solidariamente a generar un fondo común y con este fondo común nosotros garantizamos este estándar de salud para todos. Y si usted desea salud algo mejor, tiene que pagar un adicional. ¿Es así? Es así, es así. Entonces, el punto es el siguiente, como primer impacto. A las personas que hoy día tienen excedentes de cotización en ISAPRE, se eliminan. O sea, hoy día tú tienes, sobre todo, cotizantes jóvenes que tienen excedente de cotización y que los utilizan para medicamentos, por ejemplo, o para alguna prestación, un copago de prestación médica, eso ya no es. Y eso, todo ese 7% va a este fondo, digamos, único o mancomunado, como se llama. ¿Ah? Hoy día también hay que reconocer que la gente de ISAPRE tiene un 2% promedio adicional que está colocando para su plan de salud. Eso quedaría a disposición de las personas para poder comprar un seguro complementario o suplementario. ¿Ah? El punto acá... Dale, Ricardo. No, sí, sigue con la idea. Perdona, mira, el punto acá es que la brecha de plan que tú recibes hoy día en la ISAPRE, nuestros cálculos nos indican que el Sistema Nacional de Salud va a ser similar a lo que tenemos hoy día en FONASA, ¿ya? Por lo tanto, hay algunas prestaciones o coberturas que hoy día recibe la gente que está en ISAPRE y que quedarían fuera de ese plan nacional. Como por ejemplo, prestaciones homologadas
que son aquellas prestaciones que FONASA no tiene código. Todas esas prestaciones que hoy día las recibimos por estar en ISAPRE ya no van a existir. Ese es otro impacto. Entonces, con este 7%, tú recibirías el plan FONASA. Si quieres tener una mejor cobertura, puedes colocar tu 2% adicional en este plan, digamos, en un plan complementario de prestador o de compañía de seguro, no sabemos, pero los planes complementarios son industrias distintas a la industria de salud y son industrias de seguro. Y lo que sucede es que se basan en lo que es el seguro de primer piso. Por lo tanto, si tu seguro de primer piso no tiene una cobertura amplia, el seguro complementario, la brecha que quedaría es muy amplia y por lo tanto se encarece. Por lo tanto, los deducibles que habría que pagar serían mayores y por lo tanto los seguros serían mayores si que tú quisieras obtener. Exactamente. Pero esa es la mirada desde la ISAPRE. Ahora, tratemos de hacerlo desde la mirada de la salud pública. ¿Por qué si yo hoy día tengo un GES con más de 80 patologías, ¿no es cierto?, con garantía explícita de salud, en donde la ley obliga al prestador de salud, sea público o privado, a atender un determinado piso de calidad en tiempo y con acciones que correspondan a eso? ¿Por qué tú crees que lo que de alguna manera entra aquí a colisionar el tema de la ISAPRE y no de alguna manera se profundiza en mejorar la gestión pública y en mejorar la gestión y la calidad de alguna manera, atención y que los usuarios sientan que además hay mejor atención? Porque en el ambiente médico sabemos muy bien que muchos directores de los grandes hospitales tienen las manos amarradas en términos de la gestión, que de alguna manera no logran hacer una gestión moderna y eficiente porque hay una serie de trabas administrativas y además gremiales que les impiden desarrollar una gestión de alto rendimiento. Entonces, ¿tú crees que esto va a mejorar esa gestión? ¿Tú crees que va a empeorar? ¿Tú crees que la gente que está en el consultorio y se levanta a tener una atención primaria por su hipertensión crónica o por su control de embarazo, va a tener mejor atención? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Cuál es el escenario que tú crees que va a ocurrir en la industria de la salud global? Mira, lo que sucede es muy simple. Un cambio constitucional no en ningún caso asegura la mejora de la gestión, porque la mejora de la gestión depende de quién administre. Lo que yo estoy visualizando es que este cambio constitucional traspasa el poder que hoy día tenemos las personas con nuestra libertad de elección, ¿ya? Se lo traspasa al Estado. Es el Estado quien va a decidir dónde va la persona a atenderse, partiendo por la atención primaria. Por lo tanto, y el Estado, ¿quién decide por el Estado? Los gobiernos de turno, los políticos. Entonces, el problema acá es que, a mi juicio, para que funcione un fondo mancomunado, debe tener un componente técnico muy importante y debe estar alejado del componente político. Y esa es una variable que en Chile no podemos tener. No, históricamente el sistema de salud es un sistema politizado y por lo tanto lo que yo veo en esta Constitución es que se le entrega aún más poder a los políticos con respecto a las decisiones de las personas. Victoria, ¿por qué tú crees que los políticos o un sector de los políticos, de los ideólogos, de alguna manera, en lugar de profundizar la gestión, que pareciera como lo lógico, decían, no, ¿saben qué? Usted que tiene una alta satisfacción, porque cuando tú haces la encuesta de satisfacción del usuario en la ISAPRE es altísima. Entonces, que un poco se contradice con la sensación térmica que hay, pero cuando tú vas y le entrevistas al usuario de la ISAPRE, te dice, no, yo estoy contento con lo que tengo, digamos, y a mí me atienden bien. ¿Por qué, de alguna manera, en lugar de mejorar la normativa y la gestión global, tú crees que van contra el sistema de salud privado? Pero vuelvo a insistir, yo creo que el foco debería ser el sistema público, mejorar la gestión pública, porque la gente requiere una salud digna y en buena atención. En eso yo no me equivoco y lo tengo súper claro, pero no creo que sea el camino a acabar con la salud pública. ¿Por qué tú crees que por ahí va la cosa? Mira, lo que yo te puedo contestar es desde mi experiencia en los procesos legislativos, es que
ha habido gobiernos que han intentado mejorar la gestión, ¿ya? Pero existe una férrea oposición de los movimientos o de las personas más bien ideológicamente de izquierda respecto a que el Estado es quien debe tomar las decisiones y en contra de lo que llaman el lucro en la salud. Ahora bien, el punto es que el lucro en la salud hoy día no necesariamente se han generado varias regulaciones del sistema y específicamente de las ISAPRES que han ido conteniendo tanto el alza de los precios como la tabla de factores. Entonces, las ISAPRES que teníamos en los años 80 no son las ISAPRES que tenemos hoy, ¿ya? Y con respecto a los prestadores, también en la Cámara de Diputados se han generado propuestas de regulaciones para contenciones de precio y de contención de costo. Entonces, el punto es que, a mi juicio, es una jugada política más bien estratégica, pero peligrosa, porque todos estos años, de 20 años de reformas que se han hecho al sistema de salud, siempre el sistema de salud ha sido el causante de la ineficiencia de nuestro sistema en general de salud. Y la verdad es que la evidencia de las cifras nos están diciendo que lamentablemente hemos aumentado el gasto público, o sea, el Estado hoy día está gastando más o menos 670.000 pesos por persona en el FONASA, y las ISAPRES realmente, la brecha se ha ido disminuyendo. También están gastando alrededor de los 520.000 pesos. Entonces, el punto es que simplemente a ver, Victoria, estas brechas... Pero tú estás diciendo una cosa que es muy importante y que se da también en la educación, que es el Estado como elemento público gasta de un modo relativamente similar a lo que gasta una ISAPRE, pero los resultados de satisfacción, de cobertura y de atención son muy distintos. Y en educación pasa algo parecido. Un alumno de un colegio público recibe en inversión, lo que pasa es que se queda en una escala de acciones, de alguna manera, más bien, yo te diría, que entraban la eficiencia nuevamente. En un colegio particular es casi similar a lo de un colegio público, pero los resultados son gigantescamente distintos. Nuevamente, entonces, entramos en el tema de gestión. Pareciera ser que no solo basta con poner más recursos, si es que yo no soy capaz de gestionar. Lo voy a poner en términos muy simples. Si yo tengo en mi casa, un presupuesto de 1 millón de pesos y alguien se gasta en el casino ese 1 millón de pesos todos los meses, no saco nada con poner otro 1 millón más de pesos, porque se van a gastar los 2 millones de pesos en el casino igual. Entonces, si bien es cierto, es una caricatura, pero lo que quiero decir con absoluto conocimiento de causa, que aquí hay un tema claramente de gestión. De nuevo, ¿por qué no crees tú que en la convención se ha hecho énfasis en la gestión más que en acabar con el sistema e ir a un sistema público? Pero ojo, para nuestros auditores, hay muchos países que tienen este sistema de primer piso en que todos están compartidos, y sistemas de la OECD, digamos, o sea, y que tienen buen estándar de salud también. O sea, no necesariamente pudiese ser una mala cosa, ¿o tú crees que sí? No, mira, lo que sucede es que los fondos mancomunados, sí, por supuesto que la teoría nos dice que hay eficiencia en ellos, ¿ya? Pero hoy día tenemos un 80% de personas que están en este mancomunado, que es FONASA, y no hemos logrado tener eficiencia por el mancomunado. O sea, por este 80%, este pool grande que es el FONASA. Entonces, le vamos a poner un 14% más de personas y no necesariamente vamos a lograr la eficiencia, ¿ya? Tú dices bien, el tema es gestión, pero el asunto es que no necesariamente yo estaría en contra de tener un mancomunado de salud para tener mayor eficiencia en los riesgos y en los gastos y en una administración, si es que a mí me presentaran un plan de mejora y de cuantificación técnica de los riesgos y cómo lo vamos a hacer realmente para que cada persona reciba lo que debe recibir según su necesidad de salud, ¿ya? Entonces, una cosa es tenerlo en la Constitución o en las leyes,
y otra cosa muy distinta es implementar la política pública. Y acá nosotros no hemos escuchado eso. Ok, pero la argumentación es que la implementación de los articulados viene después en la ley y después viene en todo el aparataje, ¿no es cierto?, legal que viene después de la Constitución. Entonces, legítimamente, un convencional podría decirte, sí, en la Constitución uno discute conceptos y no necesariamente cómo se aplica esto. Yo estoy jugando un poco al abogado del diablo, porque... Exactamente. Uno... Pero lo que yo le contesté a algunos convencionales fue que estoy 100% de acuerdo, pero que entonces no entiendo por qué ellos borraron de la Constitución las garantías explícitas, porque la Constitución actual garantiza el deber preferente del Estado de garantizar las acciones de salud. En cambio acá, en vez de garantizar la ejecución de las acciones, como lo dice la Constitución actual, me están diciendo que el Sistema Nacional de Salud incorporará acciones. El nivel de compromiso estatal es mucho menor que el nivel que hoy día tenemos. Ok, es decir que según la redacción de la Constitución de hoy día, comparativamente con la Constitución que se va a poner para que decidamos si la aprobamos o rechazamos, hoy día el Estado está más comprometido a cumplir por ley, porque debe garantizar la oportunidad, la eficiencia, etcétera, etcétera, en una acción de salud. Mientras Exacto. que la nueva Constitución te dice, va a incorporar, pero no necesariamente te garantiza. Es decir, que si yo tengo un cáncer, por ejemplo, de mama, que hoy día está en el GES, yo hoy día puedo ir a un tribunal y decir, ¿sabe qué? La Constitución establece claramente, por ley, de que usted me tiene que responder en tiempo y forma en mi tratamiento. Pero después, ¿tú crees que eso no va a ocurrir? No va a ocurrir, y además, porque hace 2 días se modificó también el recurso de protección en la Constitución. Bueno, tú sabes que la judicialización del sistema de salud ha sido incremental en los últimos 10 años. Tenemos más de 200.000 recursos de protección anuales. Primero con el tema de los planes de ISAPRE, pero también se han judicializado algunas coberturas y también al Estado. Entonces, la Constitución actual lo que generó fue una nueva tutela para los derechos fundamentales, donde no existe el derecho al recurso de protección propiamente tal, sino que tú partes desde tribunales menores, y siempre y cuando no exista una alternativa administrativa de que tú reclames. Ok, pero también eso puede ser una respuesta a que hemos de alguna manera sobreexplotado el recurso de protección y los tribunales, no hay tribunal en el mundo que pueda aguantar 200.000 recursos por año y fallarlos en forma adecuada y estudiarlo en forma adecuada, y entonces hay un copy-paste permanente, y la mayoría de eso tiene que ver con el alza de ISAPRE, que, reconozcámoslo, muchas veces han sido poco justificadas o ha habido poco estudio técnico atrás que avale esa alza también de los planes de ISAPRE. Pero, vuelta, yo no quiero quedarme con la ISAPRE porque la ISAPRE corresponde al 18% de la población. Me quiero quedar con el concepto global de la salud. Con la nueva Constitución, ¿tú crees que la población va a tener mejor o peor salud? Primera pregunta. Segunda pregunta, los prestadores de salud, los prestadores, tanto públicos como privados, ¿van a estar en mejores condiciones profesionales? Y me refiero al equipo de salud completo. Y tercero, aquellas patologías que hoy día preferentemente hace el sistema privado de salud, por ejemplo, los centros de diálisis, el 85% aproximadamente de los pacientes que se dializan hoy día lo hacen en centros privados, a pesar de que puedan ser FONASA, porque tienen la cobertura FONASA y los centros los atienden por FONASA y solucionan desde el mundo privado y dan efectivamente una prestación hacia el sistema público. Entonces, esas son las 3 preguntas que quisiera que ahondáramos un poquitito, Victoria. Primero, yo considero que nuestro sistema de salud va a empeorar, ¿ya? Porque, al perder la consagración de la libertad de elección, el Estado, a través de la APS, y eso es el gatekeeper típico inglés,
va a considerar a la persona y va a derivar a esa persona al especialista. Tú sabes que hoy día tenemos que las personas van hacia el sistema secundario o hacia el especialista directamente, Así lo que es, no siempre ha sido bueno porque incrementa los costos de la así atención. es, así ¿Ya? es. ¿Ya? Sin embargo, cuando tú prohíbes la libertad de elección y solamente dejas al Estado como el decisor de la demanda, también generas cierta vulneración para tener una alternativa de atención para las personas cuando falla el estado de bienestar. Entonces, a mi juicio, lo que hay que mantener es el equilibrio entre una contención de costo técnico para evitar la medicina innecesaria, pero mantener la libre elección como un derecho fundamental de las personas, mientras el Estado no garantice que puede atendernos a todos. Por lo tanto, a mi juicio, eso nos trae un deterioro en nuestro sistema de salud. Perfecto. ¿Ya? La segunda pregunta tiene que ver más bien con... me preguntaste, discúlpame, me fui. ¿Qué va a pasar con los prestadores? Mira, los prestadores de salud se les va a permitir estar integrados. Ahora, la palabra integrados es distinta a la palabra complementariedad público-privada. ¿Ah? No sabemos cuáles van a ser las reglas de integración de los prestadores privados en el Sistema Nacional de Salud. Simplemente porque tú sabes que teníamos constituyentes que pretendían incorporar digamos, que los prestadores tuvieran que elegir entre ser sin fines de lucro o con fines de lucro para poder estar integrados al Sistema Nacional de Salud. Lo que sí, a mí no me cabe ninguna duda, que el espíritu que se pretende es que esta integración, nuevamente la decisión de la demanda, queda centralizada en el Ministerio de Salud. Y los prestadores recibirían o capitados o recibirían personas para ser atendidas en dichos prestadores, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente es el poder central el que gana con respecto al prestador. Y queda a la ley definir cuáles van a ser los límites o las reglas que deben cumplir los prestadores para integrarse al sistema. Perfecto. Por lo tanto, si se generan desincentivos, nos podemos encontrar con que clínicas o prestadores particulares como los médicos no quieran participar del convenio o de la integración con el FONASA. Y eso nos genera un desabastecimiento. Claro, de hecho, hay una gran cantidad de especialistas muy bien formados que no atienden por FONASA, digamos. Y no atienden FONASA no porque, de alguna manera, sino que porque FONASA establece valores que son bajos en virtud de lo que ellos como prestadores legítimamente establecen que pueden hacer. Sin embargo, muchos prestadores hoy día con el GES y con la paquetización de las prestaciones de complejidad, por ejemplo las cataratas, etcétera, o prestaciones específicas, sí participan de FONASA. Entonces, vuelvo, Victoria, a hacer un poco el abogado del diablo. Evidentemente puede que no suene muy entretenido que a uno le digan, mire, usted ahora si quiere visitar a un especialista, como ocurre en Inglaterra, por ejemplo, usted tiene que pasar primero por el filtro de su médico asignado, que es el médico, ¿no es cierto?, de familia o el médico comunitario, y es él, una vez que determina a juicio médico si es que vale la pena o no que usted vaya a un especialista. Usted no puede dirigirse directamente a un especialista a no ser que definitivamente tenga un seguro de salud que es muy, muy caro y que muy pocas personas pueden acceder en esos países. Entonces, lo tercero que quisiera, Victoria, es, ¿tú crees que estas patologías que hoy día está los prestadores privados supliendo de alguna manera, como en el caso de la diálisis y muchas otras, supliendo de alguna manera lo que el Estado debería hacer en esta integración, que es más bien una cosa complementaria, como ocurrió con el COVID, ¿no es cierto?, que se abrieron un montón de camas para tratar COVID de alta complejidad y si no hubiera sido por eso, hubiera colapsado todo el sistema. Entonces, ¿tú crees que eso se va a dañar o crees que al contrario, existe la posibilidad que algunos prestadores profundicen aún más su prestación al sistema público? Mira, depende de la alternativa, porque lo que sucede es que
depende de la ley y el gobierno que la implemente. Porque si existe un riesgo de que el precio de licitaciones o el precio de equilibrio, o sea, que los precios o que te regule el precio y esté por debajo de tu equilibrio, y no quieras estar, desincentives tu participación, nos vamos a encontrar con una oferta menor para el mismo sistema integrado, ¿ya? Entonces, eso nos generaría el incremento de las listas de espera. Ahora bien, el punto es el siguiente: en Colombia ya tenemos experiencia de que sistemas integrados han desfinanciado prestadores, ¿ya? Entonces, yo lo que veo es que al prestador privado colocarlo en la ley y sobre todo con las reglas que está colocando la constituyente para las leyes, de quórum simple, y sobre todo con el cambio digamos, de sistema político que están haciendo con esta asamblea mucho más ampliada, tipo constituyente, siento que no existe una certeza institucional de que se construya un sistema robusto que dé realmente garantía a los prestadores de que van a poder mantenerse en el tiempo. Lo que puede suceder es que se tome esta oferta de prestadores que ha sido construida a través de las inversiones privadas de los últimos 20 y 30 años, y por supuesto, si tú desincentivas la innovación, esa infraestructura se va a ir perdiendo en el tiempo, y podríamos realmente llegar a retroceder muchos años en el tiempo y perder todo lo ganado. Y ese es uno de los riesgos que yo veo que de verdad puede suceder. Ok, de nuevo, pero te desafío. Hay algunos auditores que nos están mandando algunas preguntas y dicen que lo encuentran muy antidemocrático que un Estado o un gobierno de turno decida donde tú quieras atender, siendo que tú trabajas y por lo tanto tu recurso que tú ganaste y destinaste para salud, tú podrías decidir libremente dónde gastarlo. Si tú quieres ir a un hospital, bueno, a un hospital, pero si quieres una clínica, va a una clínica, y si quieres ir a un chamán, va a un chamán, digamos. Pero que de alguna manera la libertad estaría siendo coartada. ¿Tú compartes esa visión? Absolutamente. La comparto porque de escuchar la constituyente y de leer el texto, esto del ingreso desde la APS, y además que se nos ha mencionado que uno de los modelos que queremos tener es el de Reino Unido o de Canadá, sí. Y así funciona. ¿Ya? Ahora bien, mira, fíjate que Ricardo Lagos, con su reforma del 2000, nos acostumbró, y yo soy bastante fan del GES, ¿ah? Al principio yo tampoco me gustaba mucho esto de perder la libertad de elección para poder tener cobertura en garantías, digamos, garantizadas. Tú sabes que tú para tener seguro catastrófico y para tener GES tienes que entrar a un sistema de prestación cerrada, ¿ah? Con un prestador, y ha sido resistido por las personas, ¿ya? Y de hecho, uno de los temas de las ISAPRE es que parte de sus cotizantes no utiliza el GES y utiliza su plan complementario para atenderse en prestaciones que son más bien, digamos, no sé, prestaciones más de que tienen que ver con una consulta médica o un medicamento no muy oneroso. Sin embargo, en aquellas prestaciones médicas, como por ejemplo insuficiencias renales crónicas o otros tipos de prestaciones más onerosas, la gente del GES, la gente de la ISAPRE sí utiliza su GES y sí utiliza su red. Y el desafío fue tener redes lo mejor posible para esos cotizantes. Y en ese sentido yo creo que el GES fue un tremendo avance. ¿Ah? Sí. Me da yo de ver como quedó la redacción del derecho a la salud. Lamentablemente mi conclusión es que le quitas consagración constitucional al GES. Perfecto. ¿Ya? Pero Victoria, pero tú no sientes de alguna manera, ahí te voy a hacer algunas otras preguntas, pero tú no sientes que de alguna manera, desde el punto de vista de salud, legítimamente la gente que se atiende en el sistema público puede decir, bueno, esto que hayan dos sistemas, un sistema privado y un sistema público, es un poco generar castas producto de los recursos, y eso no es legítimo, y eso genera división y desigualdad? ¿Tú no crees que hay, de alguna manera, también desde el punto de vista social, un tratar de buscar equiparar? Yo creo que
se puede quebrar, vuelvo a insistir, por la gestión. Esa es mi posición. Yo creo que hoy día lo público está invirtiendo una cantidad importante de recursos y que hay que mejorar la gestión y seguir apuntando en eso para mejorar lo que la gente legítimamente espera. Pero alguien podría decir, sí, pero ¿por qué no en algunas cosas no nos igualamos, en educación y en salud, por ejemplo? ¿Qué te parece a ti? Es que yo en ese sentido soy de igualar para arriba. Y te voy a contar una experiencia muy personal, ¿no? Yo soy paciente y yo voy una vez al mes a hacerme un tratamiento con mi GES. Y yo estoy en el mismo lugar, en la misma clínica, con 80 personas que vienen del servicio de salud y que han sido licitadas y que no han tenido ninguna otra oportunidad de tener su atención de salud si no hubiese sido por esa licitación del servicio. Entonces, para mí, de verdad, la complementariedad público-privada hace la diferencia, ¿verdad? Y está pensado desde la persona y no desde una ideología de controlar, sino que es desde brindar la atención a la persona. Y a mí me hace falta esa mirada en la Constitución. Ok. Hay otra pregunta que dice que ¿cómo tú crees que se ven las condiciones laborales para el equipo de salud en esta nueva Constitución? Porque además va a ser distinto, evidentemente, el equipo de salud que está hoy día en lo público y el equipo de salud que está hoy día en los prestadores privados, por supuesto. ¿Qué crees tú que va a pasar? Mira, hubo un cambio radical, porque había un artículo que estaban intentando aprobar, que a mi juicio era la expropiación del libre ejercicio de la profesión médica, ¿ya? Porque te decía que era deber preferente del Estado la promoción, la educación de las competencias del equipo médico y la distribución del equipo médico a nivel nacional. Entonces, eso gracias a, no sé, que parece que los constituyentes, parece que el Colegio Médico se juntó con ellos, no tengo idea cómo habrá sido, no aprobaron ese artículo, y hoy día no hay un artículo que limite la libertad de que los profesionales puedan ejercer su profesión, ¿ya? Ahora, sí, desde el punto de vista de esta modificación y gestión de las personas, veo que hay desafíos importantes. Uno, porque estamos saliendo de una pandemia donde los equipos de salud han tenido un trabajo, un esfuerzo importante, ¿ya? Heroico, sí, y estamos tratando de llevar todas las personas hacia la atención primaria de salud. Entonces, este fortalecimiento de la atención primaria, ¿cuánta demanda va a requerir? O sea, ¿cómo vamos a tener que abrir esta boca para poder ingresar tanta gente? Porque, por ejemplo, cuando se generó el GES, sucedió algo que no habíamos visto, que se generó una demanda encubierta. Había personas que no se habían tratado en patologías porque no existía la forma de hacerlo. Y cuando se abrió, por ejemplo, sobre todo el GES mental, nos dimos cuenta que había una enorme cantidad de pacientes que no estaban recibiendo atención y que además necesitaban su licencia médica. Y el gasto en GES mental fue 3 veces más de lo que se había sido calculado. Entonces, para el sector de los profesionales, la atención desde la APS va a ser el principal desafío. Ok. Victoria, si tú tuvieses que poner cuáles son las luces y las sombras de cómo funciona hoy los sistemas de salud, ¿cuáles tú crees que serían las luces y cuáles serían las sombras? Mira, con respecto a las luces, yo diría que tenemos un sistema de salud que responde, ¿ah?, en lo sanitario. Además, tenemos un equipo de salud que está comprometido con las personas, ¿verdad? Yo, por temas profesionales, conozco muchos equipos de salud que son capaces de generar sus propias estrategias. Tenemos directores de hospitales que han estado históricamente en aquellos hospitales y por lo tanto hay experiencia de gestión. Con respecto a las ISAPRE, yo creo que tiene sus luces en el sentido que de a poco han ido aprendiendo que son más allá de un seguro,
y que tienen que incorporar modelo de gestión de su cliente, que ya no es un cliente, es una persona que paga un seguro, pero que está a cargo de esa ISAPRE. Entonces, esta modificación del modelo hacia lo preventivo, yo creo que puede también funcionar perfectamente en la ISAPRE. Y eso lo han ido aprendiendo a golpe, pero lo han ido aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son aquellos, yo diría que es el principal problema que tienen todos los sistemas de salud y tienen el nuestro? Es el incremento del gasto. ¿Ah? Porque el incremento del gasto es lo que nos hace, en el fondo, en el FONASA, aumentar esta bolsa de ingreso de dinero que hace Hacienda, pero no ver la productividad y la eficiencia, ¿ya? Y en las ISAPRES, ese incremento del gasto en salud va directamente al bolsillo del cotizante. Entonces, en el sistema público siempre hay déficit, a pesar de que el Estado esté colocando dinero considerablemente año a año, ¿ya? Y ese déficit genera la lista de espera o la falta de pago a los proveedores, la falta de insumos, ¿ya? Y en el sistema privado, este incremento del gasto va al bolsillo del cotizante y claramente ese es el problema que tiene el cotizante de ISAPRE, que ya no puede seguir pagando más. Pero en justicia, si bien es cierto, yo soy un fanático de la gestión y me gusta la gestión, pero en justicia también hay que decir, y creo, y vuelvo a reiterar, y lo voy a decir hasta la saciedad, que la gestión pública tiene un mundo para crecer en gestión, que hay profesionales extraordinarios y que yo los califico de héroes realmente. Lo que hicieron en la pandemia son, para mí, esa es la verdadera primera línea, digamos. Pero, siendo sincero, la medicina en general se ha complejizado, tenemos una población que se ha envejecido y por lo tanto, y que tiene mayor expectativa de vida, y aparecen una serie de patologías que hace 30, 40 o 50 años atrás no estaban y por lo tanto requieren de un costo y requieren de una complejidad de tratamiento que efectivamente no estaba. Y por lo tanto, no se espera otro horizonte en los próximos años, por lo menos unos 15 años más, hasta que la inteligencia artificial con la medicina personalizada, que es un tema para otro, pero con la inteligencia artificial probablemente podamos controlar eso, pero por lo menos en los próximos 15 años, lo único que se espera es un incremento en el gasto per cápita en salud. Entonces, es como una bolsa en la que efectivamente tú, por más dinero que le pongas, siempre vas a estar al debe, no solo por un tema de gestión, sino que por el modelo de patologías y el modelo de población cambió drásticamente en los últimos 30 años. Entonces, claramente tenemos un problema ahí. Y es un problema público que hay que solucionarlo. Y eso es algo que la Constitución no está mirando. No nos están ofreciendo una Constitución que realmente se plante en el Chile del hoy hacia el futuro. ¿Ya? Nos están ofreciendo una Constitución que quiere borrar, y ojalá lleguemos a borrón y cuenta nueve al año 70. Ese es el paradigma en el que se está viviendo en la Constituyente. Entonces, obviamente, si nos dan un sistema que, si es un sistema único, los sistemas únicos no les queda otra que financiarse a través de impuestos generales e incremento de cotizaciones. Y hoy día no están dadas ninguna variable para tener crecimiento en nuestro país, porque también se está desincentivando las inversiones. Entonces, por lo tanto, esta Constitución, a mi juicio, no está alineada con las necesidades reales de las personas y del Chile del futuro en salud. De hecho, mira, claro, nos hablan de los derechos, de las condiciones para la salud y bienestar físico y mental, pero nada se dice de la protección de la ancianidad o de proteger a una salud sana para el adulto mayor en la Constitución. Que para allá vamos todos. Sí, algunos vamos más rápido, otros vamos más lento, otros van más lento. Victoria, ¿qué es lo que tú crees que va a ocurrir finalmente con esto? Porque hay como una colisión de visiones, ¿no es cierto? Hay algunas personas, incluso muchos dirigentes del Colegio Médico, han estado muy proclives por su formación
a querer que exista un solo plan único y que ese plan único efectivamente estemos todos y que sea incluso un prestador único que es el Estado y que la medicina privada incluso desaparezca. Yo lo he escuchado dentro del colegio médico. Y hay otros que dicen no, profundicemos incluso el control sobre las ISAPRE y sobre la medicina privada, hagamos que entiendan el concepto de prevención, de control de población y de manejar el recurso humano de esa población en términos de que tenga menos siniestro y que tenga una mejor, ¿no es cierto?, vida, y mejoremos la gestión pública dando los parámetros para que ambos sistemas puedan convivir de la mejor forma y que frente a situaciones de alta complejidad, como ya nos pasó en la pandemia, puedan interactuar de la mejor forma posible. Esa colisión de visiones, ¿cómo tú crees que va a terminar finalmente en la convención? Mira, yo creo que ya se dio el decantar, porque al principio cuando nos vimos en las primeras conversaciones de la constituyente, primaba esta visión donde todo era el Estado, y ese Estado decidía y el prestador privado no tenía ningún tipo de participación, ni en los seguros, ni en la prestación si es que no renunciaba al lucro. ¿Ya? Yo creo que esto decantó y hoy día vamos a tener espacio para prestadores privados y para seguros suplementarios y complementarios. ¿Ya? Lo que implica que los costos de implementación de un eventual cambio del modelo son menores que el primer escenario, pero no significa que no haya costos importantes para la población. Y esos costos, de alguna forma, el Ejecutivo que le toque implementar, si es que se aprueba la Constitución, va a tener que generar un plan para poder proteger a las personas que van a perder derechos adquiridos por no poder, por ejemplo, afiliarse a un plan complementario o suplementario. ¿Quiénes? O sea, mucha gente entonces que tiene patología crónica y que hoy día se está atendiendo va a salir perjudicada, tú dices. De todos modos, nosotros calculamos que hay aproximadamente 1.200.000 personas que están en ISAPRE, justamente por el cambio demográfico y de cronicidades que tú decías. Porque cuando partieron las ISAPRE, las ISAPRES descremaban y por lo tanto toda la población joven y más rica estaba en ellas. Con el tiempo y con las regulaciones que se le incorporaron al sector, fuimos quedando gente más crónica y mayor edad, y además la incorporación del GES fue súper importante, porque hay personas que hoy día que reciben su tratamiento GES y que por lo tanto tienen una persistencia gigante, no van a recibir un seguro que se mueva desde la lógica del seguro. Y eso más o menos es 1.200.000 personas que estarían en esas condiciones, mayor de 60, crónico o con un GES activo. Pero, Victoria, nuevamente tratando de ser justo con la historia que nos ha tocado vivir, muchos de los cambios positivos en salud, como el GES o la ley Recarte-Soto o el seguro catastrófico, ha sido producto de alguna manera de la visión del legislador o de movimientos sociales que han abogado por mejores y mayores coberturas. Y las ISAPRES muchas veces han generado una resistencia gigantesca, viendo más bien el negocio y no la oportunidad de generar un aporte potente para Chile. Y al final nos hemos dado cuenta que todos estos cambios regulatorios podían ser soportados económicamente por las ISAPRES, porque de hecho las ISAPRES siguen existiendo y siguen creciendo. Entonces, de alguna manera, ¿tú crees que hemos llegado a esto también porque el modelo fue sobreexplotado por algunas ISAPRES? Mira, yo diría que sería una coyuntura más bien donde el modelo de la ISAPRE, que no se adecuó en el momento que tenía que adecuarse, ¿ya? Colisionó con ese incremento de costo y además con la judicialización. Y a eso se le sumó 10 años de desidia legislativa, porque el Tribunal Constitucional fue súper claro en decir que había que reformar la tabla de factores de la ISAPRE, y eso nunca se hizo. Entonces, las ISAPRE fueron, en el fondo, desgastando
la tabla de factores, porque dejaron de cobrar por tabla de factores al alza, también se les complicó el alza de precios de planes. Acuérdate que 2 años estuvieron sin subir los planes. Y eso las tiene en una coyuntura hoy día realmente de desequilibrio financiero. Entonces, la verdad es que yo veo que hay pocas probabilidades de que la ISAPRE salga invicta de esta. Yo creo que vamos hacia un nuevo sistema. Ahora, la verdad es que lo que me está ofreciendo la constituyente, a mi juicio, es un tremendo retroceso, porque vas a volver a tener seguros con la lógica del seguro. Es como un déjà vu, Ricardo. Volvemos a tener gente que va a estar en el sistema Nacional de Salud. Ahora, ese Sistema Nacional de Salud va a tener el 7% de todos, ¿ya? Por lo tanto, gente que nunca, tal vez no va a poder, no se va a atender en ese Sistema Nacional de Salud, pero va a colaborar con él. Perfecto, perfecto. Pero van a tener un seguro, y ese seguro se mueve por la lógica del seguro. Por lo tanto, podemos tener nuevamente episodios de descreme donde estén los jóvenes y poco riesgosos. Yo encuentro realmente que es como un desacierto volver atrás. Y es difícil de explicar porque volvemos a 1980. Si bien tú tienes una visión técnica y te has reunido con el parlamentario y con convencionales y has hecho un trabajo de años con datos, y hoy día tienes acceso a datos que a nosotros nos cuesta comprender, te voy a hacer una pregunta súper al hueso. Hoy día, ¿tú votarías apruebo o votarías rechazo? Yo voto rechazo para construir un nuevo acuerdo con expertos en las materias. O sea, tú votarías rechazo, pero tú estás de acuerdo con que hay que hacer cambios basados más bien en modelos técnicos y con expertos en las materias. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, de todos modos. Y también por una razón simple, porque creo que además como se agotaron la ISAPRE, también se agotó nuestra Constitución. ¿Ah? Y lo vi en las legislaciones anteriores, cuando, por ejemplo, la Cámara de Diputados incorporaba proyectos de ley que eran inconstitucionales, y esas normas nunca más fueron tomadas en consideración. Entonces se perdió esa normativa constitucional que teníamos, y creo que definitivamente hay que hacer una modificación de la Constitución. Okay. Pero la modificación de la Constitución tiene que estar pensada en un Chile de oportunidades con todos, para todos. Ok. Victoria, no puedo sino, como siempre, darte las gracias por tu gentileza. Ha pasado una hora. Gracias a todos nuestros auditores. Ayúdenos a compartir. Ya saben lo que piensa Victoria. Ella tiene muy claro qué es lo que va a votar. Yo también tengo muy claro lo que voy a votar. Espero que ustedes también tengan muy claro lo que van a votar. Pero voten a conciencia, no voten desde la guata, sino que voten porque efectivamente tengamos un Chile mejor. Y me van a creer, pero un Chile mejor se construye con gente capaz, inteligente, que sepa, generosa y que esté dispuesta a escuchar a los que más saben en las distintas materias. Con voluntarismo y con ideología no vamos a construir un Chile mejor. Eso yo sí se los puedo asegurar. Victoria, buenas noches, gracias a todos y espero que una vez más nos veamos la próxima semana aquí en Unidos por Chile. Un abrazo. Un abrazo grande, Ricardo. Que esté muy bien, Victoria. Un placer. Buenas noches a todos.